Muy buenos días, hermanos. Es un verdadero privilegio el poder compartir este tiempo desde probablemente una plataforma de la educación en nuestro país, no como un experto probablemente en educación, pero el Señor me ha dado en su gracia la oportunidad de estar ya casi por 15 años en la Universidad Evangélica del Salvador. Y lo que quisiera plantearles a continuación tiene que ver con información, con contenido que durante muchos años hemos venido recopilando y con esta experiencia que se ha desarrollado en el ambiente universitario. Quizás cuando plantee esta formación en educación cristiana, quisiera referirme en su mayoría al ambiente universitario, pero quisiera pedirles también, por favor, que ustedes también pudieran pensar en la formación académica cristiana a todo nivel, desde su propia experiencia, desde lo que usted ha vivido con su iglesia o en el desarrollo. Probablemente algunos de ustedes tienen también colegios cristianos, así que me voy a referir también de esta manera macro. Les pido por favor que oremos para que el Señor entonces nos guíe y nos haga reflexionar acerca de este tema. Acompáñenme. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de estar juntos. Definitivamente, Señor, que tú estás hablando a nuestros corazones constantemente. Estás mostrándonos, Señor, cómo quieres que trabajemos unidos para presentarte a ti, Señor, presentar ese mensaje bendito que cautivó nuestros corazones. Así que te pedimos que esta mañana pueda ser de muchísimo provecho, para que podamos nuevamente todos tomar la decisión de abonar desde donde nosotros nos encontramos al avance del Evangelio en nuestro país. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El doctor Kenneth Gankle, quien es autor de más de 50 libros, en su mayoría de educación cristiana, y ejerció influencia en instituciones de educación cristiana durante más de 40 años, dijo la siguiente frase: el hecho de que la educación cristiana debe ser bíblica es precisamente lo que la hace cristiana, y para ser completamente bíblica debe centrarse en Cristo. Quisiera partir de este pensamiento porque precisamente no solamente es importante hablar de educación cristiana solamente por tener una marca o porque ya el Evangelio está en nuestro país durante muchos años, sino porque definitivamente apunta a nuestro Señor Jesucristo. La educación por sí sola, como un proceso de enseñanza, aprendizaje, no resuelve el problema de la humanidad. El ser humano no solamente necesita educación, necesita redención. No necesita solamente salir de la ignorancia, como muchos lo proclaman, sino que necesita un Salvador. Por esta razón es que la educación debe apuntar a nuestro Señor Jesucristo y los valores y los principios que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Nosotros conocemos que el Nuevo Testamento destaca la redención de la humanidad por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y demuestra cómo la palabra de Dios, en ese momento se tenía la ley y los profetas, daba testimonio acerca de Jesús. Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra versión dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Así que es importante que podamos nosotros tener como base para poder hablar acerca de la educación cristiana, que todos los esfuerzos que cualquier organización realiza tienen que apuntar al modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En su libro Ética Cristiana, el doctor Miguel Núñez afirma que la educación como tal nunca ha cambiado al ser humano, porque el problema del hombre no es intelectual. Ya conocemos que el problema del hombre es moral. Y el gran evangelista estadounidense D.L. Moody ejemplificó este principio de la siguiente manera. Él dijo: si un hombre está robando tuercas y tornillos de una vía férrea
y nosotros decidimos que para cambiarlo lo vamos a poner en la mejor universidad, al final del proceso educativo en dicha universidad no va solamente a robar tornillos y tuercas, se va a robar toda la línea férrea, porque el problema no consiste solamente en capacitar a la persona, solamente en desarrollar destrezas, solamente en convertirle en un profesional exitoso que pueda tener su pared llena de diplomas de todo tipo. Eso envanece. En realidad, las personas que ponen su escalera en esta pared se dan cuenta que cuando llegan a escalar y cuando llegan a la cima no se encuentran absolutamente nada, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y necesitamos nosotros reconocer, como creyentes en el Señor, que necesitamos no solamente profesionales que puedan ser ilustres, necesitamos nosotros científicos que sean cristianos, que sean excelentes, que sean diestros en las ciencias, no solamente excelentes científicos, sino que tengan una excelente comprensión de la teología cristiana y de del contenido de las Sagradas Escrituras. Necesitamos ese tipo de creyentes en nuestro país. Como Universidad Evangélica del Salvador hemos incrementado de una forma bastante enfática nuestra búsqueda por profesionales creyentes en distintas ramas de la ciencia para desarrollar investigación, publicaciones, pero debemos reconocer que la mayor cantidad de libros, de escritos, vienen de personas de fuera. Y cuando hemos desarrollado esta búsqueda, nos ha sido sumamente difícil. Nosotros, teniendo la oportunidad para desarrollar investigaciones, hemos tenido que decir, nos tenemos que dedicar a levantarlos porque no están en la actualidad. Necesitamos nosotros estar conscientes de esta necesidad dentro de la iglesia, porque tenemos que levantar personas que puedan ser excelentes profesionales, pero que tengan también la identidad con nuestro Señor Jesucristo para levantar una voz que pueda ser de influencia y que pueda aportar a nuestra sociedad. Es triste que en el contexto de nuestro país la Iglesia del Señor está perdiendo actualmente muchos de sus jóvenes. Cuando entran a estudiar una carrera universitaria, son eclipsados por diferentes prioridades. Probablemente algunos de ellos piensan que es mucho más importante prepararse para ser alguien en la vida. Quizás algunos se excusan porque los planes de Dios son para gente que está más adelante, con más kilometraje recorrido, y ellos están en la flor de la juventud. Quizás algunos piensan que no es tan importante tener una vida consistente. Probablemente algunos piensan que la dinámica dentro de la iglesia es algo que les puede llegar a coartar su desarrollo personal. Y estas son diferentes ideas. Ustedes conocen cuál es el pensamiento que existe en la juventud actual, en la adolescencia actual. Hicimos nosotros una encuesta dentro de la universidad y coincide con muchas investigaciones donde se demuestra que la aspiración que tiene la juventud actualmente es ser youtuber, ser alguien que pueda ser conocido en los medios, en TikTok, en Instagram, pero no están anhelando servirle al Señor con una profesión. Y esto dice mucho también del tipo de pensamiento sobre el cual están basando su vida. Es importante que nosotros podamos levantar una nueva generación, capacitar una nueva generación que pueda estar dispuesto a entregar la vida para poder expandir el reino de Dios. Y si recordamos, en los años a finales de los 70, finales de los 80, muchos incluso de los que están presentes tomaron la decisión de, en medio de la guerra civil que estábamos experimentando como país, dijeron: si es necesario, yo voy a entregar mi vida por la causa de Cristo. Y hubo una expansión de la iglesia en ese momento. Pero en la actualidad es importante que nosotros podamos también ser referentes, ser de influencia para levantar a una nueva generación, y que podamos nosotros visualizar el día de mañana un grupo de creyentes firmes, dispuestos a capacitarse al máximo para poder presentar esas herramientas a los pies de Cristo y poder entonces
decirle a la sociedad: nosotros hemos venido con los brazos abiertos como Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros también lo queremos hacer por ustedes. Una de las estrategias en estos 15 años que hemos presentado en la Universidad Evangélica, tuve la oportunidad al inicio de estar trabajando con los estudiantes y teníamos un abordaje estratégico para presentar el Evangelio, y tenía la oportunidad de entrar a los salones de clase con una, podemos decir una canción, ¿verdad? Y le titulaba lo peor que puede pasar, y planteaba esta canción diferentes escenas de cosas que le suceden a un estudiante universitario, ¿verdad? Cuando llegaba tarde al salón de clases, lo peor que te puede pasar es que toda la gente se te quede viendo. O decía la canción, que tu novia llegue a verte al partido de fútbol y que no te metan, ¿verdad? Entonces esto causaba cierta gracia delante de los estudiantes y eran risas por todos lados. Pero al final la canción terminaba diciendo: pero lo realmente peor que te puede llegar a pasar es que en tu vida no mande Cristo. Y daba la oportunidad para presentar el Evangelio. Creo que es importante que nosotros, en medio de todo lo que nuestros adolescentes y jóvenes están pasando, podamos ser pertinentes, podamos llegar al corazón de cada uno de ellos. Creo que es importante que nosotros hagamos un análisis también en esta oportunidad del abordaje que estamos haciendo en nuestros grupos juveniles, de cómo estamos nosotros también abriendo oportunidades para que ellos puedan comprender que no estamos solamente transmitiendo un concepto que nos ha sido delegado, porque ya somos segunda, tercera generación, que no les estamos dando algo que no tiene vida, porque probablemente lo que ellos están interpretando por ver nuestras vidas es que quizás no vale la pena seguir a Cristo. Pero por eso es importante que nosotros hagamos una reflexión, y a partir de la educación cristiana, que nosotros podamos hablar al corazón de los jóvenes y que podamos invitarles a capacitarse de la mejor forma posible para que puedan llegar a ser referentes. Quizás a preguntarnos nosotros: ¿qué podríamos llegar a hacer con una juventud enfocada en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Definitivamente que podríamos llegar a avanzar muchísimo. Debemos prestar atención a esta necesidad. Si presentamos una propuesta educativa donde proponemos una enseñanza cristiana, pero esta solamente es de nombre y no apunta a Cristo, en realidad nuestros frutos van a hablar por nosotros. Y debemos tener cuidado también con esto, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No dice por sus argumentos, no dice por sus estrategias. El Señor está transformándonos a nosotros, y de manera natural también, al nosotros estar cerca del Señor, va a ser de impacto para nuestra familia y va a ser de impacto para a quienes Dios nos ha encomendado. Por eso es importante que nosotros podamos reflexionar. ¿Puede en realidad impactar la educación cristiana de manera positiva tanto a la iglesia local como también nuestra sociedad? Yo creo firmemente que sí. Y quisiera hablar de 3 propuestas al respecto. La primera debe ser una propuesta integral. Vamos a hablar acerca de la excelencia en todo. Como segundo punto, debe ser una propuesta colaborativa. Es un trabajo en equipo, debemos integrarnos. Y en tercer lugar, debe ser una propuesta especializada. Debemos también buscar el desarrollo de procesos para poder alcanzar este objetivo. En primer lugar, hablemos entonces de una propuesta integral. El doctor John Lennox, profesor de Cambridge, Universidad de Cardiff y Universidad de Oxford, dijo: algunos hacen un mal uso de la ciencia, dando la impresión de que la ciencia está contra Dios y a favor del ateísmo. La ciencia moderna debe su existencia a la cristiandad. El doctor Lennox dijo: el hombre se convirtió en científico porque esperaba encontrar leyes en la naturaleza. No tendríamos ciencia moderna si Europa no hubiera sido cristiana y tuviera fe en un creador inteligente. Esta fe no impedía la ciencia, sino que fue al revés. La fe en Dios fue el motor que impulsó la ciencia. Y ustedes conocen muchísimos ejemplos de gente que tuvo un contacto y un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, y esto le dio también una firmeza. Y Dios produce también
la oportunidad de capacitarnos para poder servirle a Él. Y Dios da esa oportunidad que perfectamente también nosotros la podemos visualizar en la actualidad. No debemos extrañarnos de que el intento de ser, digamos, alguien formado profesionalmente y a la vez ser alguien plenamente cristiano sea una cuestión difícil que solamente puede resolverse en el ámbito de la propia conciencia mediante el crecimiento de ambas alternativas. Debemos buscar la madurez cristiana y debemos buscar también la madurez profesional. Ambas deben desarrollarse en armonía. ¿Usted quisiera que pasen cosas grandes en nuestro país? No estamos hablando solamente de cambios superficiales, o no estamos hablando solamente de sentirnos bien nosotros mismos, porque nunca la Biblia está en función de nuestros sentimientos y de nuestro bienestar. El Señor siempre está tratando con nuestro carácter. Por lo tanto, si el Señor va a cambiar El Salvador, lo va a cambiar por medio de personas que puedan entregar su vida por Jesús. Perdón. Sobre la educación cristiana, Peter Werner, un escritor estadounidense y ex redactor de discursos de las administraciones de 3 presidentes de los Estados Unidos, resaltó en un ensayo que la religión era fundamental para la identidad central de las primeras universidades del mundo y en la América colonial. Un estudiante que se matriculaba en Yale, Princeton o Columbia no estaba allí para realizar investigaciones científicas ni para obtener la acreditación de una escuela profesional. Él estaba allí para dar forma a su alma. La formación cristiana entonces tiene la mejor oportunidad para formar siervos que puedan llegar a ser de bendición al mundo. Pero quien no conoce el mensaje de Cristo y entra en una universidad, entra en un colegio cristiano, necesita conocer esta propuesta y el Señor se va a encargar de hacer un proceso de transformación. Probablemente la persona no acceda a tener una relación personal con Jesús en ese proceso, pero lo que se plantea por medio de la educación cristiana llega a ser una semilla que cae en el corazón de cualquier persona. Y nosotros tenemos ejemplos, tenemos casos de gente que posteriormente a sacar su título universitario, el haber botado algunas barreras al escuchar el mensaje del Evangelio en la universidad, produce años más tarde que la gente pueda cambiar su vida, entregar su vida a Jesús y cambiar toda su vida. Esto es algo que el Señor hace definitivamente en el corazón de todas las personas que están expuestas al mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio transforma. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Werner resumió muy bien lo que nosotros estamos conversando en esta mañana. Él dijo: en su mejor momento, las instituciones cristianas de educación superior aprecian el propósito fundamental de la educación, que es moldear el alma humana, buscar el bien moral, amar las cosas correctas. Es una visión profundamente integral. Así que cuando nosotros hablamos de la educación cristiana, estamos hablando de alguien que consciente y voluntariamente toma la decisión de adherirse personalmente a Cristo y a la iglesia. Estamos hablando de que nosotros tenemos en medio de El Salvador diferentes esfuerzos donde se está planteando el Evangelio de una forma muy con mucha frecuencia y de muchas formas. Tenemos muchas iglesias en nuestro país, pero más que solamente llamar adeptos, más que solamente llenar nuestras iglesias, necesitamos regresar a la palabra para que la palabra pueda en realidad transformar la vida de las personas, al final transformar las familias, que transformen la sociedad, pero que tengamos claridad que Dios está trabajando por medio de nosotros para cumplir su voluntad, vivimos y existimos para su gloria. Y cuando hablamos de la educación cristiana, estamos hablando de buscar darle la gloria a Dios con la vida de una persona que, por mucho que sepa, reconoce que nunca va a poder llegar a tenerlo todo o a ser
por sus propios medios alguien que pueda llegar a impactar, porque solamente podemos impactar cuando hemos sido impactados por nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias históricamente fueron las encargadas de fundar los primeros orfanatos, los primeros hospitales, las primeras universidades del mundo. De hecho, las principales universidades como Harvard, Yale, fueron fundadas por cristianos que tenían la intención de avanzar la causa de Cristo. Tanto bien ha hecho la iglesia a la sociedad que el autor James Kennedy, en su libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido?, afirmó lo siguiente: pese a sus humildes orígenes, la iglesia ha introducido más cambios beneficiosos en la tierra que cualquier otro movimiento o fuerza en la historia. Creo que todos estamos agradecidos por conocer que hay personas que se han levantado para levantar organizaciones. De hecho, hay líderes entre ustedes que representan organizaciones que están ayudando de una forma muy impactante a nuestra sociedad. Y es importante que nosotros pongamos un panorama ideal para que podamos no solamente avanzar de una forma individual, sino presentar una propuesta integral donde encontremos creyentes que estén creciendo en su relación con Dios, pero que también encontremos creyentes que están avanzando en su carrera profesional, en el estudio de la palabra del Señor, en medio de nuestros seminarios bíblicos, en medio de nuestras academias, nuestras universidades, para poder ser referentes que puedan ser solución. Hay un problema en todo esto que estamos mencionando, y es que en la actualidad la universidad moderna o la propuesta académica en la actualidad se ha convertido en una propuesta nada más investigativa que enfatiza el conocimiento especializado. Nada más está tratando de pulir al ser humano para que sea muy bueno en lo que hace. Y quizás toma una especialidad y quizás va a una capacitación, a una certificación y se vuelve alguien muy, muy capaz. El problema con esto es que todas las personas, nosotros como seres humanos nos hacemos grandes preguntas con el propósito de esclarecer qué pasa con nuestra vida, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Y al hacer todas estas preguntas, al pasar por procesos educativos en un centro de educación, en una universidad, lastimosamente por estar enfocada este centro educativo solamente en el perfeccionamiento académico, dejamos de lado la oportunidad de plantear que la palabra de Dios tiene la respuesta en absoluto para todas las preguntas que el ser humano tiene de manera personal. Nosotros necesitamos reconocer que nuestra juventud está preguntando, está añorando que hayan personas que se preocupen por llevar el mensaje del evangelio que pueda ser comprendido por estas franjas de edades, para que no solamente interpreten que les estamos diciendo desde casa: usted tiene que sacar su título universitario, prepárese bien, mire, ahorita tiene que salir bien para poder alcanzar una beca en el país, fuera del país, y de repente los manejamos de tal manera que solamente estamos esperando que ellos puedan tener este tipo de éxito a la manera del mundo, a la manera como lo interpreta la sociedad actual, cuando en realidad necesitamos nosotros decirle: tienes que acercarte al Señor, tienes que crecer en tu relación con Dios. El Señor te ha diseñado de una manera única y especial, y Dios te está preparando porque Él te va a usar. Y esto pasa por tener una relación profunda con el Señor, pero pasa también por capacitarse de la mejor forma. Necesitamos creyentes que tengan una cosmovisión cristiana desarrollada para poder servir para la gloria de Dios. Alguien que pueda impactar de manera positiva tanto a su familia como a la iglesia local y a nuestra sociedad. ¿Usted quisiera tener este tipo de adolescentes y de jóvenes dentro de su iglesia? ¿Quisiera tener este tipo de personas en su colegio, en su universidad?
gente que en realidad está buscando la voluntad del Señor. No necesariamente gente que diga, yo voy a ir al ministerio. No estoy diciendo que esto esté mal, al contrario, muy bien. Pero estamos propiciando un ecosistema para que por medio de la madurez espiritual que pueda desarrollar, pueda tomar decisiones en base a la guía del Señor. Porque necesitamos nosotros desarrollar no solamente gente que diga sí a todo lo que nosotros le proponemos, sino que pueda tener la capacidad para estudiar la palabra del Señor y tener una relación donde Dios le pueda guiar. Así que en primer lugar, es importante que nosotros podamos hacer una propuesta integral donde pueda crecer espiritualmente, pero también donde pueda avanzar en su profesión para la gloria del Señor. También es importante que nosotros podamos hablar de una propuesta en función no solamente de la parte integral, sino también una propuesta colaborativa, que podamos conformar equipos, que nos podamos poner de acuerdo para que podamos nosotros atender a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de esto. La Biblia es una fuente de transformación. El Señor vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. La Biblia, como lo planteaba el pastor Javier hace unos minutos, tiene un rol fundamental para aquellos que quieren conocer a Dios de manera profunda. Dios se reveló para que nosotros de manera personal podamos conocerle a Él. En el Salmo 119, David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Propósitos establecidos desde mucho tiempo atrás que sostuvieron las decisiones que David tomó, donde caminó. Es definitivamente un caminar con el Señor. Así que transmitir la palabra de Dios es importante para que tengamos iglesias saludables, y para aquellos de nosotros que hemos sido llamados a enseñar, para aquellos que están desarrollando un rol dentro de una academia, es sumamente importante que todos estemos conectados para señalar a Cristo, para no encargarnos de matar la fe de otros que probablemente no están comprendiendo de qué se trata el cristianismo. En la actualidad nosotros vivimos una crisis sin precedente en la familia. Según el sociólogo Simon Bowman, quien acuñó el término modernidad líquida, cada quien elige qué creer. Elige lo que le conviene creer. Esto es todavía más tremendo. Se da énfasis en la actualidad a la elección de la persona y se pide respeto por lo que la persona cree y elige creer. Las universidades en España han tenido también un golpe muy fuerte en su parte también educativa, y ellos realizaron un estudio específicamente en las carreras de la Facultad de Medicina, y encontraron que los medios que ellos desarrollan en sus procesos educativos para poder no solamente asimilar la parte profesional, sino la parte de habilidades blandas y del manejo ético, estaban sufriendo algo que ellos denominaron una regresión ética. Esto nos explica que las personas salían muy capacitadas para poder desempeñarse como médicos, pero a la par de esto se encontraban siendo personas con matrimonios destruidos, gente que trataba mal a sus pacientes, gente que tenía graves problemas de vicios, siendo médicos, tenían problemas con el manejo del alcohol, con el cigarrillo, con drogas, gente que estaba sumamente corrupta. Pero ¿qué estaba haciendo la universidad al respecto? Estaban solamente capacitándole para poder ser alguien en la vida, cuando en realidad salían a ejercer, y eso está pasando. Ellos tienen vidas destruidas y están solamente subsistiendo, atendiendo a otros con lo que saben en la parte de salud,
pero ellos teniendo un grave problema en su corazón. Así que es necesario que ante esa propuesta nosotros hagamos algo también, porque de lo contrario vamos a tener gente promiscua, vamos a tener gente que no tiene valores, gente que está viviendo perdidamente, aunque pueden llamarse miembros de una iglesia cristiana evangélica, pero si no han comprendido que necesitamos nosotros desarrollar una relación personal en medio de un ecosistema donde podamos estar presentando los valores de la palabra del Señor, esto va a ir de mal en peor. Nuestros jóvenes tienen quizás en la actualidad más propuestas o más argumentos de parte de la sociedad para poder irse por este camino. Quizás ellos, al hacer esto que yo les comentaba, estas consultas que hicimos en la universidad, ellos al visualizarse a sí mismos dentro de unos años, algunos nos decían: yo lo que quiero es, terminando de recibir mi título universitario, ya hice en mi mente el viaje que voy a hacer de unos 2 o 3 años, que voy a andar alrededor del mundo, porque yo lo que quiero es disfrutar y conocer. Yo lo que quiero es llegar a tener una empresa donde tenga mucho dinero, porque quiero ayudarle a las personas. Pero después de ese discurso, en realidad solamente se quedan con el quiero tener dinero. Y esa es la aspiración que está presentando la sociedad actual. Nuestros jóvenes necesitan argumentos que sean eternos, argumentos puestos no solamente en nuestra boca, sino también en nuestro propio ejemplo de vida, para poder ir contra cultura, porque en realidad el Señor está haciendo un llamado para que en los últimos tiempos nosotros podamos unir esfuerzos para poder hacer su voluntad. De esto habla lo que nosotros estamos haciendo en la Alianza Evangélica. No estamos promoviendo a una persona, no estamos promoviendo un movimiento religioso, no estamos nosotros cada quien buscando actuar por nuestro lado. Si ustedes pueden ver, no estamos proponiéndonos a nosotros mismos de ninguna forma, el Señor nos libre de esto, pero estamos nosotros diciendo: bueno, aquí tenemos representaciones de denominaciones, tenemos ONGs muy reconocidas, tenemos la parte académica. Nosotros estamos buscando cómo servirle a la iglesia para poder todos juntos presentar una propuesta que sea contundente para cambiar nuestro país. Pero si cada uno de nosotros estamos luchando por nuestro lado y no nos conectamos y no sabemos a dónde se encuentra y qué necesita el otro que yo sí tengo y que le puedo dar, entonces vamos a pasar muchos más años en nuestro país viendo cómo crece el secularismo, viendo cómo las personas endurecen su corazón en contra del evangelio y viendo cómo el Señor en su soberana voluntad hace lo que ha pasado en nuestro país, guerras, terremotos, para poder sensibilizar el corazón de nuestros compatriotas salvadoreños y el nuestro propio. Necesitamos entonces presentar una propuesta contundente. La Biblia nos ayuda a edificar vidas agradables delante de Dios que tengan propósito. Esto se relaciona con la idea de que nuestros currículos en nuestras dependencias académicas tienen que estar permeados por los valores y los principios de la palabra de Dios. Nuestras instituciones tienen que distinguirse no solamente porque estamos hablando de que somos cristianos, sino porque dentro de nuestras enseñanzas, al enseñar la ciencia, estamos también sacando los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alumbra, hace sabio al sencillo, y nosotros necesitamos poner prioridad en la palabra del Señor, hacer que la Biblia tome relevancia para nuestros estudiantes. Probablemente usted tiene un colegio cristiano, quizás usted tenga la oportunidad de servir como docente, como maestro dentro de un seminario bíblico. Quizás usted ha visto cómo cuando usted depende del Señor y expresa lo que es la materia que usted está dando, uno puede irse satisfecho al terminar ese curso porque ve el rostro de las personas cuando han asimilado lo que Dios les quería decir. Nosotros necesitamos movernos en este sentido para presentar los principios bíblicos y poder mostrar que el Señor lleva el control de cada vida y el Señor bendice la obediencia y bendice a aquellos que están buscándole a Él.
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Nosotros necesitamos mostrar la bendición en una vida que se llena de los principios y de los valores de la palabra de Dios, y como resultado contundente vamos a tener personas que sobresalgan de manera natural dentro de la sociedad. Usted se va a encontrar con una iglesia que tiene hambre de que usted le continúe mostrando, pero no solamente porque ellos están oyendo sus predicaciones, sino porque ellos han desarrollado la disciplina de buscar a solas con el Señor, porque ellos han entendido que es urgente que puedan levantar barreras para proteger la familia. Ellos han comprendido que los principios de la Biblia son pertinentes y son los que necesitamos para que nuestra vida cambie y nuestra sociedad cambie. Creemos que la labor educativa debe realizarse entonces de manera colaborativa. No pretendamos hacerlo solos. Necesitamos la participación de los padres de familia, necesitamos a la iglesia involucrada, las instituciones de educación evangélica, necesitamos docentes que estén retomando lo que estamos hablando en esta mañana, siendo ejemplos contundentes de lo que el Señor hace en la vida de alguien. Si nosotros nos organizamos, nos conectamos, vamos a ver fruto. Los padres tienen que estar presentes en la educación. Los ministerios de educación de nuestras iglesias deben estar claros y preguntarse y cuestionarse y evaluarse para ver si estamos cumpliendo con esta misión. El liderazgo de la iglesia debe motivar a la congregación a mantenerse en constante preparación. Hermano, ¿qué está estudiando ahorita? ¿Cómo puede usted continuar avanzando? Métase a estudiar la Biblia. Métase usted a desarrollar herramientas para poder servir a la iglesia. ¿Cómo va con sus estudios también académicos? Continúe, no hay edad. Y de repente hemos tenido casos de gente con edad avanzada que siguen sus estudios universitarios y el Señor les usa grandemente. Así que nosotros nos volvemos motivadores, nos volvemos personas que estamos alentando a la iglesia a prepararse de la mejor forma para poder ser de mucha bendición para la sociedad. Necesitamos que se levanten entonces personas con esta, al estilo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que puedan tener una gran preparación, pero no señalar, miren qué tan preparado y qué tan perfecto soy. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, bueno, he tenido todo por basura con tal de conocer al Señor y el poder de su resurrección. Una iglesia con una cosmovisión cristiana va a llegar a impactar positivamente la sociedad. Usted como persona ha sido llamada por el Señor para impactar. Usted ha sido llamado para animar a otros también, para que puedan crecer. Nosotros necesitamos estar conectados para apuntar a Cristo y trabajar en función del reino. ¿Qué hace entonces que la educación centrada en Cristo sea tan valiosa para impactar la iglesia y para impactar la sociedad? Cristo. La respuesta está en Cristo. Y como el apóstol Pablo mencionaba, en Cristo somos completos, hemos sido justificados en Cristo. Nosotros como iglesia necesitamos señalar a Cristo y que Él es la solución y la respuesta para todo lo que estamos pasando. En tercer lugar, vamos a hablar también de que nosotros no solamente necesitamos prepararnos en nuestro estudio personal, conociendo la palabra, y en nuestro estudio profesional, dotándonos de herramientas. No solamente necesitamos conectarnos entre nosotros para hacer un trabajo colaborativo, sino que también nuestra propuesta tiene que ser especializada. Tenemos que también diseñar procesos para que podamos ver que esto se cumpla. Algunas universidades como John Brown, como Wheaton, plantean un modelo muy interesante. Ellos hablan del modelo cabeza, corazón y manos. Cabeza porque son las materias teóricas que ellos enseñan propiamente de la carrera. Corazón porque introducen en su currícula materias bíblicas, cristocéntricas. Algunos de ellos enseñan Juan, el Evangelio de Juan. Ellos hablan acerca de materias como cosmovisión cristiana y tienen que cursarla independientemente sean cristianos o no. Hablan de materias que le titulan manos, que son estas materias ya prácticas de la carrera que han decidido estudiar. Y al final ellos miden
todo esto, este ecosistema, en qué tanto ellos están pensando en ser de bendición para otros. En este sentido, en el marco de un trabajo colaborativo, la academia puede impactar la iglesia y la sociedad haciendo referencia en este momento a la educación superior. Nosotros como Universidad Evangélica hemos plasmado algo que se llama experiencia UES, porque estamos buscando que dentro de nuestra currícula podamos tener a través de la materia de ética un proceso donde todas las personas que entran a nuestra universidad puedan tener acceso a los principios y valores que están en la palabra de Dios. Y conforme va pasando su carrera universitaria, dentro de las materias tienen componentes éticos que les muestran a ellos que la vida no está en función de uno, sino que en función de Dios y para el servicio de los demás. Al final de este proceso de materias de ética, se tiene una ética profesional donde se visualizan, y bioética donde se hablan de casos especializados en cada una de las profesiones. Pero a la par de esto también planteamos un proceso cocurricular. Hablamos de que necesitamos dar una propuesta atractiva también para nuestros estudiantes, de tal manera que tenemos esfuerzos para decirles, miren, queremos trabajar en el liderazgo, presentarles cómo trabajar en equipo, y nos lo llevamos para desarrollar en alguno de estos lugares, allá por la ruta de las flores, llevamos a cuerdas altas y les presentamos el mensaje del evangelio, y obviamente les damos algunos tips de liderazgo y de trabajo en equipo, y ellos regresan también muy motivados de este tipo de esfuerzos. Tenemos células de estudio bíblico, todas estas son opcionales. Tenemos conferencistas muy preparados que traemos tanto del país como de fuera del país. Tuvimos la oportunidad de traer hace un par de años a un cardiólogo muy especializado, y él lo llevamos a una de nuestras sedes hospitalarias, y los estudiantes, con mucho respeto porque era alguien de renombre en los Estados Unidos, vieron uno de los procesos que él utilizaba para realizar una de sus intervenciones. Y en un momento especial de la conferencia, este profesional cristiano dijo: pero yo tenía un problema en el corazón más complicado que el que yo les he presentado en este momento. Y comienza entonces a presentarles su problema del corazón llamado pecado. ¿Cómo cree usted que los estudiantes pudieron recibir, después de estar viendo cómo funciona el corazón y cómo se hace un tratamiento en una operación a corazón abierto? El Señor estaba obrando y hubieron muchas conversiones, porque este profesional distinguido pudo decirle: yo he confiado mi vida en el Señor Jesucristo. Y tenemos este tipo de estrategias para presentar el mensaje del evangelio, porque necesitamos nosotros hacer procesos que sean claves dentro de nuestras iglesias para poder llevar en crecimiento a los miembros de nuestra iglesia. Por ejemplo, usted puede tener un proceso de atención espiritual utilizando las 5C. Usted puede contactar. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer varias actividades para poder darnos a conocer dentro de la universidad y que ellos sepan que hay personas que están interesadas en ellos. Es la primera letra C. La segunda letra C es compartir. Hay momentos específicos donde tomamos el tiempo para poderles compartir el mensaje de una forma creativa, hablando a la necesidad del corazón en etapas adolescentes y en etapas jóvenes. La otra letra C es la palabra cuidar. Y tristemente hemos recibido a muchos cristianos que cuando están desarrollando su carrera universitaria nos dicen: yo he venido a estudiar aquí, no he venido a hacer otra cosa. No me llamen para sus reuniones, yo no quiero perder tiempo, y nos lo han dicho directamente. Porque han entendido que el cristianismo es solamente desarrollado dentro de la iglesia local como tal, pero no han comprendido que esto es algo que va más allá, porque uno naturalmente está puesto, Dios nos pone en lugares estratégicos para ser de influencia a otros. Pero aquellos que sí nos dan la oportunidad, que son la mayoría, que probablemente ustedes conocen a muchos de sus iglesias que están estudiando con nosotros, les cuidamos. Tenemos un programa de liderazgo que se llama Proyecto de Liderazgo Profesional, donde estamos atendiéndoles de manera especializada. Tenemos un programa de liderazgo que se llama Supernova, hablando de que brilla intensísimamente para poder también ser de bendición dentro de la universidad. Nos agrupamos con otras organizaciones como Cruzada Estudiantil, llegan otros grupos también que están aportando dentro de la universidad para presentar el mensaje del evangelio, pero queremos cuidarlos. Y la otra letra C es capacitar, porque en realidad de lo que estamos hablando en esta mañana tiene que ver con ser intencionales,
con tener procesos discipulares, con ser aquellos que vamos a modelarle nuestra fe también a otros. Y la última C es comisionar, porque en realidad desde el principio tenemos que hacer el planteamiento con todas las personas con las que nos relacionamos, de que estamos buscando aportar a sus vidas para que ellos también puedan posteriormente trabajar, como dice la palabra, en otras personas también. Estos procesos nos ayudan a mover el mensaje, a hacerlo relevante, a socializarlo, y el Señor es el que hace la obra. Definitivamente nosotros tenemos que estar abiertos para poder presentar procesos, para hacer énfasis en todo esto que puede llegar a tener mucho impacto y buscar lo que en realidad podemos utilizar para este beneficio. Pero creo que es importante también dentro de este proceso resaltar que existe la figura de mentor, que la palabra del Señor resalta también. Y es importante que todos nosotros podamos también ser dóciles para ser dirigidos, y eso nos da la capacidad también en un proceso para que nosotros también podamos liderar a otros, poderles servir para poderles levantar y hacerles crecer, y que entonces ellos tomen la visión para poder reproducirse en la vida de otras personas. Todo esto, mis amados hermanos, nos da todo un panorama para que esto no se quede nada más ahí, sino que comience a funcionar para beneficio de la sociedad. Y de repente entonces se levantan programas de proyección social y nos encontramos con personas que están con sus capacidades ayudando a otros. Probablemente ustedes dentro de sus iglesias tienen ministerios de ayuda social y son de mucho impacto, pero generalmente usted se va a encontrar con personas muy dispuestas que podrían cobrar por ese servicio muchísimo dinero y que dicen: no, yo estoy consciente de que estamos juntos para utilizar este conocimiento y para que otros puedan llegar a conocer de Cristo. Quizás en sus iglesias usted tiene personas muy comprometidas que están haciendo esta labor, y es importante que todos nos podamos conectar para hacer esto. Hemos tenido la buena experiencia en la universidad de relacionarnos con una de nuestras iglesias que están vecinas a nuestra universidad, que está desarrollando un proyecto muy importante en Victoria Cabañas, y plantearon que ya tenían un proceso de años donde ellos habían levantado casas, estaban levantando apriscos, donde las cabritas las estaban cuidando para que las personas que se capacitaban les daban una cabrita, les enseñaban cómo cuidarla, y ellos entonces estaban haciendo el sostenimiento por medio de todo lo que sale de las cabritas, ¿verdad? En ese sentido, al plantearnos esto como universidad, dijimos: abramos, ¿verdad?, toda la proyección social, y a 2 horas y media, 3 horas, no importa, pero van a estar yendo nuestros estudiantes que están en proyección social en la parte médica, odontológica. Nos vamos a mover con los que están trabajando con niños, los que están en nutrición, y ha sido ya un par de años que estamos desarrollando este proyecto conjunto de mucho beneficio, a tal forma que esta semana anterior tuvimos la visita de la señora alcaldesa de Ciudad Victoria, porque estaba preguntándose: bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Por qué están haciendo tantas cosas buenas? ¿Y quién les dijo, verdad? Y hasta ahí me voy a quedar con mi comentario. Pero en realidad es importante que podamos conectar a la iglesia para ser de bendición también a la sociedad. Queremos ver que se levanten entre nosotros investigadores. Queremos ver que se levanten aquellos que hagan publicaciones teológicas, que realicen importantes avances científicos en bendición de otros, que puedan ser referentes. La enseñanza cristiana guía a las personas a elaborar cosmovisiones y disposiciones de vida consistentes con el reino de Dios. Y no podemos perder el norte. No podemos seguir pensando solamente en nuestro reinito, cambiando nuestro reinito por el reino de Dios, cuando el llamado es claro en la palabra del Señor. Debemos nosotros ser consistentes con la palabra que nos ha transformado, que nos ha cambiado, y entonces en esta propuesta vamos a tener impacto y vamos a poder tener bendición. ¿Estamos nosotros realmente dispuestos a trabajar en equipo? ¿Estamos dispuestos a colaborar unos con otros? ¿Podemos salir de nuestra zona de confort y decirte: mira, mi hermano, yo tengo esto,
esto es lo que hago, esto me ha funcionado, esta zona estoy atendiendo. Podemos nosotros avanzar en esas pláticas, compartir nuestros números telefónicos, salir a tomarnos un café, compartir la vida. ¿O en realidad vamos a continuar nosotros limitados a lo que comúnmente ya tenemos desde años haciendo, que es lo que el Señor en nuestra parcela nos ha encomendado? Podemos, hermanos, ser de mucho impacto, y a través del esfuerzo de la iglesia y a través del esfuerzo de la academia podemos lograr mucho en nuestro país. Podemos hacer de las instituciones de educación cristiana espacios para vivir una fe auténtica, donde sus adolescentes, donde sus jóvenes no vayan a una burbuja, porque en realidad puedo decirle con toda libertad que el 65% de los estudiantes de la Universidad Evangélica no son creyentes. Es un lugar perfecto para poder presentar el Evangelio. Pero nosotros sí podemos hacer que nuestras áreas de influencia, la educación en nuestro país, la educación cristiana, pueda ser perfectamente un lugar donde practicar nuestra fe. Podemos entonces motivar a la iglesia a crecer, podemos dotarles de herramientas, podemos impactar la sociedad juntos, si es centrados en la persona de Cristo por medio de su palabra. Definitivamente lo podemos hacer. Está comprobado en su palabra, está comprobado a través de la historia, y nosotros estamos listos para poder también hacer historia en nuestro país, siempre con la mirada puesta en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe.